He desarrollado esta presentación para hacer un análisis crítico del documental El dilema de las redes sociales, el cual examina el impacto de las plataformas digitales en la sociedad, a través de una serie de entrevistas con expertos. Se trata de un documental que debemos invitar a ver, pues revela cómo las redes sociales influyen en nuestras vidas cotidianas, así como las implicaciones éticas que surgen de su uso. El documental El dilema de las redes sociales, creado por Jeff Orlowski, que se estrenó en el año 2020 y lanzado por Netflix el 9 de septiembre del mismo año, un profesional de destacada trayectoria en la creación de documentales que abordan temas sociales críticos y problemas ambientales. Su propósito fue documentar, por medio de entrevistas con ex empleados de empresas tecnológicas, las intenciones que tienen dichas empresas detrás de estas aplicaciones, sus consecuencias e impacto en la sociedad actual por el uso de las plataformas digitales. El documental ofrece una mirada profunda a las problemáticas inherentes al diseño, funcionamiento y el modelo de negocios de las grandes empresas propietarias de las plataformas digitales, basando su modelo de negocios en la atención de los usuarios, abordando los efectos perjudiciales que estas redes sociales tienen en nuestra salud mental y bienestar emocional, poniendo en peligro nuestras relaciones interpersonales y abriendo un debate crítico sobre cómo las plataformas digitales moldean nuestro comportamiento, la forma como nos conectamos con los demás, afectando nuestras interacciones diarias y la percepción de la realidad en la sociedad actual. La economía de la atención se refiere al valor comercial de captar la atención de los usuarios. Las redes sociales diseñan sus plataformas para que los usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo posible conectados, lo que genera una competencia feroz por su atención. Este modelo de negocios, que es llamado capitalismo de vigilancia, donde se obtienen beneficios con el registro y la medición de toda la actividad de los usuarios, donde se procesa información de forma masiva y ofrecen servicios a anunciantes. Esto lo hacen las empresas tecnológicas que hoy en día son las más ricas del mundo y de la historia. Pero lo que cierra el ciclo es predecir comportamiento en base a esos datos, maximizar el tiempo de atención, creando adicción, distribuyendo contenido diferenciado a cada usuario. Veamos lo que el profesional Carlos Jiménez explica sobre cómo se ha segmentado la publicidad en el modelo de negocios de las redes sociales, lo cual es totalmente distinto a los medios tradicionales. Afirma que esto sí es un argumento positivo de esta tecnología. Más bien las redes sociales hasta cierto punto, o las plataformas sociales han democratizado la publicidad, ¿no? Porque en el modelo anterior, obviamente los grandes medios, los medios, sobre todo los medios masivos, obviamente no estaban siempre al alcance de las empresas pequeñas. Y hoy día las plataformas sociales tienen un modelo que básicamente es un modelo de autoservicio, en donde un pequeño emprendedor, una empresa pequeña puede eh, colocar un aviso y segmentarlo también a su público local, ¿no? A gente muy específica, con unas características muy específicas, una segmentación muy poderosa. Entonces, sí, obviamente tienen alcance global, sí podrías llegar a través de estos medios a mucha gente y obviamente el costo sería alto porque estás buscando agregar audiencia. El gran sueño de la gente de mercadeo, de la gente de la publicidad, obviamente era poder llegar a una segmentación de a uno, llegar a una segmentación muy específica y ese sueño ya se cumplió porque estas plataformas se basan en, primero tienen mucha gente, entonces al tener mucha gente tienen mucha diversidad y segundo tienen muchos datos y con esos datos es muy fácil llegar a segmentos específicos. Una vez que es procesada la data de nosotros, los usuarios, los algoritmos lo guardan y miden todo lo que hacemos, nuestros comportamientos, el tiempo que pasamos conectados, la ubicación geográfica, nuestros intereses e incluso el lugar de cada interacción. Mediante estos algoritmos de inteligencia artificial descubren cómo te sientes, tu personalidad, tu estado de ánimo, tus orientaciones, tu ciclo de sueño, tus debilidades. Así, estos sofisticados algoritmos construyen un modelo que predice qué video te va a gustar,
qué emociones tienen un efecto en nosotros y en nuestro comportamiento. Y es aquí donde empezamos a analizar nuestros comportamientos, como por ejemplo, ver las redes sociales si una publicación no produce el impacto anhelado, como frustración o deseo, que son algunas de las señales frecuentes que podría llevarnos a una adicción a las redes y caer finalmente dentro del juego de los tan famosos algoritmos, fundamentales para la personalización del contenido que vemos los usuarios. Para describir de una manera sencilla lo que hacen estas aplicaciones, se comienza por publicar distintos tipos de información, con el objetivo de analizar a qué se le hace clic para verlo, contemplando los tiempos que nos detenemos en las visualizaciones, los me gusta y los temas de interés. Por ejemplo, si se recibe una notificación que un amigo nos etiquetó en una foto, es altamente probable que la verifiquemos inmediatamente, y la empresa lo sabe. Se desarrollan una serie de actividades las cuales manipulan el comportamiento y las emociones humanas, estimulando el orden cerebral que ordena conducir las extremidades corporales, utilizando la psicología dispuesta por la aplicación. Las redes sociales implementan técnicas de recompensa, como me gusta y notificaciones para estimular la participación continua de los usuarios. Técnicas que crean un ciclo de gratificación instantánea afectando el bienestar emocional de los usuarios, generando dependencia de la validación social. Esas notificaciones constantes mantienen a los usuarios pendientes con ese sentido de urgencia, fomentando la participación continua en las plataformas, intensificando el ciclo de gratificaciones. Vale la pena pensar respecto al impacto que pueden producir el uso indiscriminado y poco reflexivo de estas aplicaciones. Es utilizada hoy en día como fuente primaria de información de jóvenes, sin reflexionar el grado de confiabilidad de la información que reciben. Ese uso excesivo y obsesivo de redes sociales se relaciona con problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y problemas de salud física como sedentarismo, deformaciones en estructura ósea. La comparación social en redes sociales es el que genera problemas de baja autoestima, identidad y sentimientos de insuficiencia entre los usuarios. Se trata de un ciberacoso que está afectando a los usuarios, problema creciente que agrava en mayor proporción los problemas de salud mental en los usuarios de redes sociales. Una de las preocupaciones más serias es cómo las redes sociales puedan contribuir a la polarización de opiniones y la difusión de desinformación. Los algoritmos tienden a amplificar voces extremas, las cuales son usadas por las redes sociales que descubren los comportamientos y gustos de las personas, lo que genera que se active un motor de recomendaciones. Si bien en un comienzo te pareciera lógico solo ver lo que te gusta, el problema se genera al aislar al individuo de la diversidad de información o diferentes puntos de vista sobre un tema que a la larga, de acuerdo con la opinión de los entrevistados en el documental, es una causa de la polarización social, que sería divisiones en la sociedad, activando el camino de la desinformación, lo cual es integrado y compilado para predecir cómo las emociones influirán en una determinada persona, que para algunas compañías la meta es la obtención de la data del crecimiento, la atención o la publicidad de las preferencias de los usuarios. Entonces, la difusión de desinformación en línea es un desafío crítico, debilitando la confianza en la información y las instituciones, logrando que las redes sociales promuevan una polarización que viene causando divisiones profundas en la sociedad, afectando la comunicación y el diálogo constructivo. Las redes sociales han cambiado la forma en que interactuamos. La comunicación cara a cara ha disminuido y muchos intercambios se realizan a través de las pantallas, lo que puede afectar la calidad de nuestras relaciones. Los intercambios a través de pantallas no pueden compararse ni jamás sustituir a la comunicación personal. Hacerlo a través de pantallas puede crear malentendidos y distanciar a las personas emocionalmente. Por ende, los usuarios de estas aplicaciones se transforman en un grupo de personas que no hablan entre sí, en reuniones familiares, restaurantes, en tiempos con los amigos, etc. No se conversa de temas de actualidad, porque el sistema actual permite un cierto hermetismo de temas que se aprueban en forma personal y otros que no. Algunos de ellos son distintos a los que se comparten en familia, ya que se respaldan de ideas promulgadas en base a percepciones de la realidad, en ocasiones no comprobadas.
La juventud es uno de los grupos más afectados por las redes sociales. Las redes sociales vienen impactando la educación de los jóvenes tanto positiva como negativamente, al facilitar el acceso a la información o distraer de los estudios, donde los estudiantes presentan dificultades de sostener periodos largos y abstractos de atención y concentración. Las plataformas sociales influyen en la autoimagen de los jóvenes, afectando su autoestima y percepción personal a través de comparaciones con otros. Además, las redes sociales afectan el desarrollo social de los jóvenes, influyendo en sus relaciones interpersonales y habilidades de comunicación en el mundo real. El ser humano no nace sabiendo cuánta aprobación social tiene una foto y cómo ésta podría afectar. Esto ha aumentado la ansiedad exponencialmente en los adultos y muy elevado entre los preadolescentes, donde el patrón coincide con las redes sociales. Generaciones más frágiles, menos expresivas, quienes cada vez desean quedarse más en sus casas y no quieren salir, tener citas, sacar su licencia de manejar, realizar actividades deportivas, etc. El consentimiento y la explotación de datos personales son fundamentales en el debate sobre la ética de las redes sociales. Las empresas utilizan métodos intrusivos para recolectar datos personales de los usuarios, a menudo sin su consentimiento o con su consentimiento, ya sea por desconocimiento o por no leer, dándole a aceptar a todo para avanzar sin asumir el riesgo al que se exponen, en el cual el propio usuario vulnera su seguridad. Sin embargo, es bien sabido que el consentimiento para el uso de datos a menudo no es claro, lo que lleva a malentendidos sobre cómo se utilizarán esos datos. La explotación de datos plantea serias preocupaciones éticas sobre la privacidad, la vigilancia y el control de la información personal, lo cual ha permitido el desarrollo de algoritmos que a la fecha no resultan transparentes y han terminado generando mucha de la manipulación y desinformación en las redes sociales. El manejo de los datos e información personal y empresarial es parte básica de este modelo de negocios. Las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de sus usuarios, por lo que se deberían implementar medidas que los protejan dándole seguridad a sus datos personales. Es crucial que las plataformas prioricen el bienestar de los usuarios, evitando contenido dañino y promoviendo un entorno seguro. Son cosas que no han hecho, por lo que enfrentan críticas sobre su falta de responsabilidad en la moderación de contenido y la protección de sus usuarios. El usuario no debe confiarse plenamente que las plataformas digitales van a cuidar nuestros datos, intereses, ya que debemos ser más cuidadosos con la información que compartimos y la forma que se manejan nuestros datos. Veamos lo que dice la especialista en Derecho Digital Cris María Álvarez acerca de la regulación de las tecnologías digitales. El modelo de negocio de las plataformas implica que son modelos que buscan la recopilación de datos en tiempo real y ellos obtienen, una vez que procesan estos datos, pero esto se hace de forma automática, unas métricas que te arrojan información sobre gustos, intereses, preferencias, miedos, necesidad de producto, y toda esta información sirve para definir precios de productos en el mercado, sirve para diseñar discursos políticos, sirve para diseñar campañas políticas, sirve para generar competencia desleal en el mercado, incluso para poder implementar prácticas abusivas. Algo que se está trabajando con el tema del reglamento del uso de la inteligencia artificial es porque no está definido qué hacen las empresas que se encargan de esta recopilación de datos con los datos. Y cuando hablamos de nueva tecnología tenemos que tener tres conceptos claros, que es privacidad de datos, seguridad de datos y protección de datos. Son tres conceptos diferentes donde las empresas tienen específicamente unas obligaciones cada una, empresas e influencers, toda persona, sea natural o jurídica, que tenga acceso a una gran cantidad de datos personales. Uno de los debates modernos que ningún parlamento ha querido como generar el debate es: si vamos a replantear el concepto de privacidad, entonces ¿qué prevalece? ¿La privacidad o el bien común? Porque es un debate bastante controvertido, ya que implicaría un replanteamiento del concepto de la privacidad de datos. Sí hay formas de que se puede ir regulando el tema de las nuevas tecnologías, pero implica un esfuerzo colectivo, sobre todo de los parlamentos, de entender cómo le vamos a dar forma, en mi país, al tema de las nuevas tecnologías. Es importante trabajar sobre posibles soluciones y regulaciones futuras que podrían ayudar a mitigar los efectos negativos de las redes sociales.
Es necesario iniciar con una implementación de políticas más estrictas para el uso de redes sociales con la idea de reducir los efectos negativos en la sociedad. Regulación de los algoritmos, haciendo que estos sean más transparentes y puedan ser auditables, considerando, por ejemplo, prohibiciones de contenido de salud mental, ingesta de alcohol y tabaco, regulaciones de temas sanitarios, entre otros, o que las empresas deban identificar lo que se está promocionando. Regulación fiscal por parte del Estado a la actividad de los influencers, con el propósito de que sean nombrados contribuyentes especiales y que contribuyan con el Estado donde estén ejerciendo la actividad comercial, ya que le proporciona un enriquecimiento. Por otra parte, también es importante promover la educación digital, fundamental para que los usuarios comprendan cómo navegar de manera segura en las redes sociales, entendiendo cómo identificar el tipo de contenido, como por ejemplo publicidad, opinión, anuncios, etc. Las redes sociales y la tecnología debe tener un uso para el ser humano y la sociedad de hoy y la futura, por lo que es esencial desarrollar estrategias que aborden los impactos negativos de las redes sociales en la salud mental y la comunicación. El Estado puede regular dentro de su espacio territorial el uso de las redes sociales con la imposición de políticas a las que las empresas deben adaptarse. Con la rapidez de la información actual es tremendamente necesario respaldarse en data que venga de análisis científicos, no en percepciones, por lo que se debe trabajar en estrategias que permitan formar opiniones con base en datos concretos, identificando las causas de los problemas en lugar de los culpables. Vale la pena pensar respecto al impacto que puede producir el uso indiscriminado y poco reflexivo de estas aplicaciones. Debe considerarse que es utilizada hoy en día como fuente primaria de información de jóvenes, estando de acuerdo o no si es la fuente más fidedigna o confiable. Finalmente, hoy el cambio tecnológico supera la capacidad de adaptación. Esto quiere decir que siempre estaremos en deuda con el avance tecnológico, obligándonos a estar más tiempo conectados, no para recibir información, sino para mantenernos actualizados, lo que será aprovechado por las redes sociales para saciarnos con información. Comparando el documental El siglo del yo con este, podemos identificar algunas semejanzas. La preocupación por la manipulación, el impacto en la salud mental, la adicción y pérdida de control, la influencia en la política, el énfasis en el poder de las grandes empresas tecnológicas y, por su parte, las diferencias se pueden identificar en el enfoque que le dieron los autores. Adam Curtis, en El siglo del yo, tiende a ser más conceptual y filosófico, se centra en la historia del poder y la manipulación. Por su parte, en El dilema de las redes sociales, el enfoque es más directo y práctico, centrándose en el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana. El documental nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas e interacciones diarias. A medida que continuamos interactuando con estas plataformas, es crucial ser consciente de sus efectos y abogar por un uso más responsable y ético. El ciudadano debe tener control sobre la información que están colocando y de alguna manera tienen que forzar a las empresas a que se establezca una regulación híbrida, donde los estados, ciudadanos y empresas puedan establecer los lineamientos de vigilancia de los excesos que se están cometiendo y proteger las libertades individuales para que éstas no se vayan a salir de control. El poder económico y mediático de las grandes empresas que nos llevan a masificar su influencia social y política desarrollan estrategias de manipulación política para incidir sobre leyes y regulaciones que favorezcan a dichas empresas. La manipulación de los algoritmos conlleva a incidir en la opinión pública inyectándole tendencias y corrientes de opinión que terminan creando realidades y estas estrategias además las trasladan a los medios controlados por las mismas empresas. Los estados y los organismos internacionales están en deuda con nosotros mismos en el establecimiento de normas legales y fundamentalmente éticas sobre el manejo de las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial. Nunca sabremos qué hay detrás de todo esto, hasta que el dilema de las redes sociales se pueda resolver. Debemos hacer un mejor uso de las redes sociales y estar atentos a no perdernos una parte de nuestras vidas para pasar tanto tiempo en ellas, en una sociedad que hoy se encuentra más hiperconectada que nunca. Quisiera agregar esta reflexión por parte del consultor político venezolano Orlando Goncalves, donde realiza una comparación del sistema político feudal con el modelo de negocio de las plataformas digitales, que califica como tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo
que describe básicamente cómo las grandes empresas tecnológicas, lo que se llaman las Big Tech, ejercen un poder similar al que ejercían los señores feudales en la Edad Media, controlando plataformas digitales, datos y mercados en línea. Entonces, así como los señores feudales de la Edad Media controlaban las tierras. Pero entonces, en vez de tierras, ellos controlan información y plataformas, y los usuarios somos los siervos digitales que dependemos de estas plataformas para acceder a servicios, realizar transacciones y además, con el uso que le damos, le generamos valor a esas compañías. Entonces, es importante destacar que el tecnofeudalismo no es un sistema económico o político formal, sino que es una manera de cómo analizar y describir la situación que estamos viviendo hoy, muy parecida con donde hay elementos del feudalismo y del capitalismo. Les dejo una frase para reflexionar del creador y dueño de la empresa más grande de redes sociales, Meta. Cito: no construimos servicios para hacer dinero, hacemos dinero para construir mejores servicios. Mark Zuckerberg. Gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas.